Bienvenidos y bienvenidas a Auto FM, bienvenidos y bienvenidas a este ratito que vamos a hacer de seguridad vial, que vamos a hacer de análisis de los fallecidos, de los accidentes de tráfico de 2023 con José Lagunar. José, compañero, buenos días. Pues buenos días, porque se lo deseamos así a todos nuestros oyentes, pero en realidad vamos a tratar un tema delicado que ojalá no tuviéramos que tratarle, no porque no quisiéramos, sino porque no se produjese. Es un tema delicado, José, y que a veces el cuerpo te pide no hablar de él. Nosotros aquí hablamos del Dakar, hablamos de Le Mans, hablamos de coches, de la ilusión de comprarte un coche, de deportivos, de descapotables, y a veces cuesta un poco. Lo que pasa es que en AutoFM tenemos una suerte, y es que te tenemos a ti, que eres un peleón con estos temas, y siempre nos estás diciendo que es necesario, y es así. Es más, este tema habíamos hablado de hacerlo en una de las tertulias, el tocarlo en la sección de seguridad vial que tú siempre tienes en la tertulia, pero nos pediste que lo tratáramos en exclusiva con más tiempo porque tenía que ser importante. Y yo creo que esos 1.145 fallecidos en siniestros de tráfico en carretera durante 2023 se merecen que lo analicemos bien y que trabajemos para reducir esa cifra. Pues sí, y yo agradezco que lo podamos hacer en exclusiva para que todos los oyentes que quieran entrar un poquito más allá de esa cifra, que es una cifra alarmante, 1.145 personas fallecidas, ojo, solo en las carreteras, es una cifra muy, muy alarmante que merece los minutos que le vamos a dar, incluso merecería más. Efectivamente. Bueno, dice la DGT, José, dice la Dirección General de Tráfico, que el número de personas fallecidas se mantiene estable. Eso es una muy mala noticia. No sé si lo dicen como una buena noticia porque no sube, pero desde luego es una muy malísima noticia. Pero también te quiero preguntar si esto es así. No, eso es mentira. Directamente es falso. Primero porque están comparando los datos consolidados del año 2022 con respecto a los datos provisionales del año 2023. Y todos sabemos que los datos provisionales luego van a engordar con respecto, o sea, los datos consolidados van a engordar con respecto a los provisionales porque los provisionales solo son a 24 horas del accidente de tráfico. O sea que no se está comparando en igualdad de condiciones un año con otro. Se está siendo ventajista cogiendo el dato que nos interesa de cada año. Efectivamente, pero en cualquier caso, como bien decías, que los fallecidos en accidente de tráfico no desciendan ya de por sí es una mala noticia, pero es que tampoco están estancados. Están aumentando poquito, pero están aumentando. Porque lo que no deja de aumentar, José, y lo vemos aquí a diario, lo que no deja de aumentar son la seguridad de los coches. Cada vez vienen más seguros, el neumático cada vez evoluciona más, sensores de radares, LIDAR, eso sí sigue evolucionando. Ya no sé si va de la par infraestructuras y otro tipo de cosas que se quedan por detrás. Has dado una clave que luego más adelante analizaremos en profundidad y es que la mayoría de gente que fallece en las carreteras no van dentro de un coche, porque como bien dices, los vehículos incrementan su velocidad, incrementan su seguridad tanto activa como pasiva en los últimos años una barbaridad. Es que has dicho algo Claro. muy importante, la tecnología de los neumáticos. La tecnología de los neumáticos ha avanzado, pero vamos, una absoluta barbaridad. Los coches agarran muchísimo simplemente con tener neumáticos en buen estado y con la presión adecuada. Y luego, por supuesto, sistemas de seguridad activa y seguridad pasiva son una maravilla que hace 15 años era impensable tener estos sistemas de seguridad. Absolutamente. Bueno, José, ¿puede ser una justificación de ese estancamiento que nos quieren vender el aumento de los desplazamientos de largo recorrido, que han subido en un 2%, que el parque de vehículos es 1,7% más grande y que el censo de conductores también somos un 0,4% solo, pero que somos más los que conducimos? No es justificación y te lo voy a explicar muy, 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 muy sencillo. Lo primero, cuando aumentan los desplazamientos de largo recorrido un 2%, es realmente poco como para que afecte a la accidentalidad, pero es que la inmensa mayoría de los accidentes no tienen que ver con los desplazamientos de largo recorrido, porque los desplazamientos de largo recorrido se hacen mayoritariamente por autovías y autopistas y la mayoría de los accidentes, sobre todo accidentes mortales, se producen en carreteras convencionales, con lo cual ahí no hay una relación directa y menos con un aumento de tan solo un 2%. Parque de vehículos ha aumentado un 1,7%, pero desgraciadamente esto lo que quiere decir es que seguimos teniendo muchos coches viejos y no se produce una renovación real del parque móvil.
pero el porcentaje, insisto, es ínfimo con respecto a la accidentalidad que tenemos. Pero lo que me preocupa realmente es que quieran justificar esto con que hay más desplazamientos cuando se está desplomando en torno a un 5% el consumo de combustible en España. Quería también contarte qué tipo de accidentes, la tipología del accidente que se contabiliza en este balance del que estamos hablando. Pues vamos a contextualizarlo porque hay que tener esto muy claro. Es un balance provisional, con lo cual solo se contabilizan accidentes, fallecidos y heridos 24 horas después de que se ha producido el accidente. Con lo cual, si alguien desgraciadamente fallece a los 3 días, no está metido en esta estadística. Pero lo más importante, estamos hablando única y exclusivamente de fallecidos y de accidentes en carreteras. No están incluidos los de ciudad y no están incluidos los de las circunvalaciones. Muy, muy importante. Solo carreteras, nada de dentro de ciudad. Bueno, ojo, esto es importante porque dentro de ciudades también hay siniestros. Solo vías interurbanas. ¿Y cuántos accidentes y cuántos fallecidos y cuántos más o menos con respecto a 2022? Sí, porque hemos dicho que la DGT decía que estábamos estables, pero no hemos dado el dato exacto. Primer dato importante, 1.048 siniestros mortales en los que han fallecido 1.145 personas. Con lo cual vemos que hay menos accidentes que fallecidos, porque hay algunos accidentes en los que hay más de un fallecido. Y segundo, 2023 ha habido 3 fallecidos menos que en los datos consolidados del año 2022. Dentro de un año recopilamos esto y vemos realmente, comparamos peras con peras, qué es lo que ha pasado. Pero lo que ha pasado, desgraciadamente lo puedo anticipar, es que hemos aumentado un poquito los fallecidos en las carreteras. Ya os digo que no se va a olvidar José y lo tiene muy, muy apuntado para tomar nota. Estamos hablando todo el rato de fallecidos. ¿Qué datos nos puedes dar, José, con respecto a los heridos? Pues la verdad es que esta es una pandemia, la de los fallecidos y la de los heridos, que está siempre un poco como que no le damos demasiada importancia, pero dentro de esto a los heridos se les da muchísima menos importancia y no debería ser así porque estamos hablando de 4.495 personas que sufrieron heridas en un accidente de tráfico y que requirieron de ingreso hospitalario. En algunos casos, pues tienen lesiones un poco más pequeñas, pero en muchos casos, desgraciadamente, y fundamentalmente cuando hablamos de usuarios vulnerables de la vía, peatones, ciclistas y motociclistas, esas lesiones se van a quedar con ellos toda la vida y con sus familias y, por supuesto, van a trastocar cualquier plan de vida que tuvieran con anterioridad. Todo este balance de siniestralidad y todos estos datos, exactamente quién es el que lo presenta. Bueno, pues se presenta en la Dirección General de Tráfico y lo presenta Grande Marlaska, el ministro del Interior, lo presenta el actual director general de Tráfico, Pera Navarro, y también los presenta la subdirectora del Departamento del Ministerio del Interior relativo a la DGT, que se llama Susana Crisóstomo. ¿Por qué he querido traer este nombre? Porque quizás sea la persona que suceda en el cargo a Pera Navarro, o quizá no, pero los rumores que hay en el sector es que Pera Navarro ya está absolutamente quemado como director general de tráfico y que van a tener que relevarle. ¿O eso es lo que tú quisieras? Bueno, vamos a ser. Hay unas declaraciones del ministro, concretamente dos, que creo que querías analizar, ¿no? Hablamos del ministro Grande Marlaska, que es el ministro del Interior y es el que es responsable de estas competencias. La primera es en la que dice que me han escuchado en numerosas ocasiones decir que los siniestros de tráfico en su mayoría son evitables y que reducir esas trágicas cifras está en nuestras manos si todos redoblamos nuestros esfuerzos con ese objetivo. Esta es una, José. Pues te la voy a decir, estoy totalmente de acuerdo con él. Además, lo ha dicho en primera persona. Está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque en las manos del Ministerio del Interior, en las manos de la Dirección General de Tráfico, en las manos del resto de ministros y de ministerios, está tener unas carreteras como Dios manda, está tener carreteras sin baches, está tener carreteras sin gravilla, está tener señalizado todo adecuadamente, está en elaborar informes técnicos para que un punto negro tenga
una nueva infraestructura que en 2 o 3 años deje de ser un punto negro. O sea que estoy totalmente de acuerdo. Está precisamente en sus manos. Y que no nos tire la responsabilidad a los ciudadanos, porque todo eso que he dicho, los ciudadanos no podemos hacer nada más que pagar impuestos, callarnos y sufrir la lacra de los accidentes. Así que está en su mano. Está en su mano. Tú dices que los ciudadanos no podemos hacer nada, pero él insiste que hace un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos, de los conductores, porque evitar las distracciones, respetar las normas de circulación y usar los sistemas de seguridad son 3 simples elementos que pueden rebajar sobremanera estas dramáticas cifras y las tragedias humanas que hay tras ellas. Pues aquí no le voy a dar la razón del todo. Es cierto que tiene un poco. Por supuesto que todos tenemos que ser ciudadanos cívicos y cumplir las normas de circulación, pero es que ya lo hacemos. Es que la inmensa mayoría de los ciudadanos cumplimos escrupulosamente las normas de circulación. Y cuando habla de distracciones, lo dice de esta forma y lo deja un poco abierto porque tampoco tenemos claro, porque no hay investigación técnica de los accidentes de tráfico, si las distracciones son por mirar el móvil, que las hay, por supuesto, y que hay que evitarlas, o son por mirar una señal de tráfico ilegal en la que un ministerio ha querido sacar pecho de hacer una obra pública o de hacer cualquier infraestructura, y si alguien quiere leerlo, porque el ser humano es curioso y cuando ve una señal de tráfico o cuando ve una señal grande quiere leerla, sobre todo si pone Gobierno de España, a lo mejor necesita 2 o 3 segundos para leerla, con lo cual en el ámbito de la responsabilidad de los conductores ya lo estamos haciendo, pero también responsabilidad de los peatones, de los usuarios de bici, etcétera, etcétera. Evitar distracciones, vamos a hacer un 50-50. La administración pública tiene mucha responsabilidad también con algunas de esas distracciones. Y en lo que sí tiene toda la razón es en que debemos usar los sistemas de seguridad, o sea, debemos usar el cinturón de seguridad, debemos usar el casco, debemos usar los sistemas de retención infantil. Pero aquí hay un detalle importante. Los sistemas de retención infantil no se usan todo lo bien que se debería, pero digamos que sí se usan de forma mayoritaria. El casco se usa de forma mayoritaria, pero muy mayoritaria, que se podría usar mejor, por supuesto. Pero es que tenemos una lacra a la que la DGT cierra los ojos y es que un porcentaje muy alto de la población sigue sin hacer uso del cinturón de seguridad, fundamentalmente en las plazas traseras, pero sigue habiendo miles y miles de personas, me atrevería a decir cientos de miles de personas, que no usan el cinturón de seguridad dentro del coche. En el balance que hemos analizado, José, pues viene registrado que hay un aumento en el número de siniestros con fallecidos, pero el número de fallecidos es casi el mismo, lo que indica que esa denominada letalidad media, el número de fallecidos por siniestro, sí que ha disminuido. A ver, me río por no llorar. Me río por no llorar porque aquí mezclan churras con merinas para hacer una interpretación totalmente interesada. Vamos a ver. Una cosa es la letalidad de un accidente de tráfico cuando hay involucrado coches, o coches con peatones, o coches con motos, y otra cosa es la letalidad cuando no hay involucrado coches y es un motorista que por un bache se cae y pega contra un guardarraíl. Con lo cual, cojamos con pinzas cada vez que nos dan un dato de este estilo, porque es cierto que cada vez fallece menos gente dentro del coche, pero no podemos meter todos los tipos de accidentalidad ni todos los tipos de fallecidos dentro de la misma bolsa, porque si nos interesa el resultado, la DGT nos le va a dar, y si no le interesa, pues ya lo va a partir en trocitos. Vamos a seguir contextualizando este balance. Otro dato que nos ofrece es que el promedio de fallecidos diarios en las carreteras españolas es de 3,1 personas por día. En esta evolución de la siniestralidad, ya mirando hacia Europa, hacia la Unión Europea, se muestra una situación de estabilidad, en la que las cifras de los distintos países se sitúan entre un más o menos 5%, según la Comisión Europea. Por ejemplo, en los primeros 6 meses del año pasado, Suecia, Irlanda y Estonia aumentaron sus fallecidos y Alemania y Dinamarca, por ejemplo, están estabilizados. Vamos a ver, el primer dato, cada día fallecen en las carreteras 3,1 personas. Deberían ser 0. No tiene más comentario que ese. Y luego me hace mucha gracia cuando ponen de excusa que es que en Europa están igual de mal que nosotros. Bueno, sí, ¿y qué? O sea, eso es una excusa. O sea, de verdad que Suecia Aquí sí haya nos interesa mirar hacia Europa, ¿no?
Claro, o sea, pero es que Suecia, a la que la Dirección General de Tráfico se hincha a poner como modelo de seguridad vial, donde pasan otras cosas a nivel social que tampoco es momento de decir, ha aumentado sus fallecidos en accidente de tráfico. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Se nos ha olvidado ya que en el primer decenio para la seguridad vial, que terminó en el año 2020, no se cumplió ni uno solo de los objetivos que se había marcado la Unión Europea? ¿Qué va a venir la Virgen o el Espíritu Santo y va a hacer que de repente, en los 7 años que nos quedan, de repente, ¡buf!, vamos a reducir al 50% los fallecidos en accidente de tráfico? Claro, si en Europa se está haciendo lo mismo que se ha hecho en los últimos 10 años y los resultados son cero, y en España se está haciendo lo mismo que en los últimos 10 años y los resultados son cero, quizás esto, más que una excusa para los responsables de seguridad vial, debería ser un aliciente para decir, vamos a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Vamos a hincar el diente y analizar ahora el balance de accidentalidad. Vamos a hablar ahora por el tipo de vía. Según el tipo de vía que circulaban los vehículos, el 74% fallecieron en siniestros que tuvieron lugar en vías convencionales. 21 personas más que en 2022. Antes de analizar, nos vas a decir lo que se entiende por una vía convencional. Las vías convencionales son las carreteras nacionales de toda la vida o las carreteras comarcales de toda la vida, que tienen un carril para cada sentido. Doble sentido. En algunos casos el arcén es un poco más grande, un poco más pequeño. Son las vías en las que toda la vida se ha ido a 100 kilómetros por hora, incluso se podía aumentar hasta 120 kilómetros por hora en un momento puntual para hacer un adelantamiento con seguridad, y que casualmente en el año 2023 la velocidad máxima de esas vías se redujo a 90 kilómetros por hora y se prohibió el hecho de poder, para adelantar a un vehículo con seguridad, acelerar un poquito más y rebasar en 20 kilómetros por hora la velocidad máxima. ¿Qué es lo que nos ha venido de datos? Pues que la mayoría de accidentes mortales se producen en esas carreteras convencionales, y que al parecer la única medida que se les había ocurrido al gobierno, a la Dirección General de Tráfico, que era reducir la velocidad y dificultar los adelantamientos, pues no está saliendo bien, Fernando, porque si han fallecido 21 personas más que en el año 2022, con las mismas carreteras exactamente igual de mal cuidadas, con el mismo parque móvil exactamente igual de antiguo, con los mismos conductores, porque además jóvenes hay menos gente que se incorpora al permiso de conducir. Lo que pasa es que es cierto que como cada vez vivimos más años y con mejor calidad de vida, pues la gente mantiene el permiso de conducir durante muchos años. Bueno. Los mismos factores. Cambias el límite de velocidad y cambias que no puedes adelantar y te encuentras con la consecuencia contraria a la esperada por la DGT. 21 personas más fallecidas en las carreteras convencionales. Hemos hablado de esas 21 personas más, pero es que en las vías de alta capacidad, las autopistas y autovías, los fallecidos han disminuido respecto al año anterior. Concretamente, en 2023 fueron 296 personas, 24 menos que en 2022. Claro, es que las vías de larga distancia, las autovías, las autopistas, son vías mucho más seguras, tienen mucho mejor mantenimiento. Ojo, que no es perfecto. Ojo, que las autovías y autopistas también tienen errores de mantenimiento, pero están años luz en cuanto a que están mucho mejor que las carreteras convencionales y con mejores vías, mejores equipos de emergencia. Pues evidentemente vas a tener menos accidentes y menos fallecidos. Y también otra variable importante, no tenemos suficientes personas dentro de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Hay pocos agentes. Si esos agentes, cuando hay trayectos de larga distancia, tienen que estar mayoritariamente en autovías y autopistas para que la gente no se la vaya a la pinza y no corra en exceso y haga locuras, pues también van a dejar desatendidas de alguna manera esas carreteras convencionales. No hay mejor límite de velocidad que una pareja de la Guardia Civil circulando por la vía. Da igual cuál sea el límite. En el momento que hay una pareja de la Guardia Civil circulando por la vía, sea autopista o sea carretera convencional, el tráfico se regula automáticamente y nadie excede, pero ni en 1 kilómetro por hora, la velocidad máxima permitida de esa vía. En este análisis del balance, ahora vamos a hablar de por tipo de siniestro. Sigue siendo el más común la salida de vía
donde más fallecidos se registran. 486 personas, que es el 42%, casi la mitad del total de fallecidos, que es una cifra similar a la de 2022. Pues sí, desgraciadamente hay muchas salidas de la vía, básicamente porque si no hay salidas de la vía, pues no habría tantísimos accidentes como hay, no tendríamos este número de fallecidos, reduciríamos muchísimo el tipo de accidentalidad, que ojalá alguna vez lo consigamos, pero el problema que hay detrás de este cajón desastre de salidas de la vía es que, vale, ¿dónde está la investigación técnica de cada una de esas salidas de la vía? ¿Se ha cruzado un animal y anda un volantazo? ¿Se ha despistado con el teléfono móvil? ¿Se ha despistado porque el niño que va atrás se le ha caído el yogur o se ha atragantado? ¿Se ha despistado porque, claro, al final hay una gran deficiencia en cuanto a seguridad vial en España y es que nos falta investigación técnica que analice las causas y no solo las responsabilidades. Y mientras no analicemos las causas, difícilmente vamos a poder poner remedio a esta lacra de los fallecidos en accidente de tráfico. Lo que han disminuido son los fallecidos en colisiones frontales, un 9%. Yo, permíteme que ponga entre comillas este porcentaje y de dónde le han sacado, porque me parece excesivamente interesado que justo cuando prohíben adelantar, como se ha adelantado toda la vida con seguridad, nos dan este dato a la par que la accidentalidad y la mortalidad en carreteras convencionales está disparada. No, voy a ser un poco mal pensado, permítemelo, Fernando, y voy a ser un poquito te mal dejamos pensado. porque siempre lo argumentas muy bien. ¿Por qué quiero ser mal pensado? Pues porque ya hemos pillado en multitud de ocasiones a los datos que da la Dirección General de Tráfico que se han equivocado en alguna cosilla, que casualmente se equivocan siempre para que el titular no sea tan hiriente o tan peligroso. Por ejemplo, el año pasado, recuerdo que un par de meses tenían muchísimos fallecidos en accidente de tráfico dentro de un coche sin hacer uso del cinturón de seguridad y se les ocurrió una nueva variable que era, no sabemos si le llevaba puesto o no le llevaba puesto. Después de años y años en las que como mucho había un 1% de los fallecidos dentro de vehículo que se sabía o no se sabía si había puesto el cinturón de seguridad, pasamos a tener un 25% de fallecidos que no sabíamos si llevaban puesto el cinturón de seguridad o no. Y casualmente los que habían fallecido sin hacer uso del cinturón eran, pues como siempre, un 18, un 20%. Esa forma de cuadrar las cifras para que no se alarme la población, pues lo han hecho en demasiadas ocasiones como para que me crea a pies juntillas todos los datos que nos dan. Seguimos en este análisis hablando ahora de los siniestros por tipo de usuario. Aquí han aumentado en un 9% los usuarios vulnerables fallecidos, situándose en 463 fallecidos, que son 38 más que en 2022, y pones una cruz en los motoristas, cuya mortalidad ha aumentado un 19%. Fíjate, ¿te acuerdas al principio, Fernando, cuando hemos dicho que han fallecido, vamos a poner, los mismos que el año pasado? Sí. Y hemos dicho que los coches cada vez son más seguros. Claro, y ha aumentado un montón los fallecidos usuarios vulnerables, especialmente los motoristas. Claro, pero entonces no me cuadra. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que dentro de un coche cada vez muere menos gente. O sea, esa industria a la que tanto se demoniza, que es la industria del automóvil, es que está salvando más vidas que la administración pública. Y tenemos un problema gravísimo con los usuarios vulnerables de la vía, que ahora lo veremos más adelante. Los únicos que incrementan de forma exponencial son los moteros. Qué casualidad que la Dirección General de Tráfico lleva todo el año 2023 haciendo campañas en contra de los moteros. Y digo directamente en contra porque no son campañas que justifiquen que estén haciendo algo en contra de la seguridad vial. Ya se ha demostrado en repetidas ocasiones que son el colectivo que usa la vía que menos bebe, el colectivo que usa la vía que menos se droga, el colectivo que usa la vía que menos excesos de velocidad tiene, el colectivo que menos conducciones temerarias tiene. ¿Y de verdad este aumento de fallecidos es culpa de los motoristas? A mí no me cuadra algo, ¿eh? Uh-huh. Un dato que me llama muchísimo la atención es el que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de los peatones fallecidos, que son 56 en autopistas y autovías y 62 en vías convencionales. Es decir, quitando de la ecuación los peatones fallecidos en zonas urbanas, que se supone que es donde más riesgo hay, donde más peatones y coches conviven,
qué números más altos, ¿no? 56 personas han muerto en autopistas y autovías. Entiendo que casi el 100% son tras haber tenido algún percance en su coche y parar en el arcén, quitando que habrá alguno que vaya por allí andando, cosa que está prohibida, y 62 caminando por vías convencionales. Aquí sí que la figura de que yo lo veo mucho cuando voy al pueblo, allá a Zamora, gente que tenemos alrededor de casa kilómetros y kilómetros de caminos tranquilos y preciosos, y la gente va a andar por la carretera, sobre todo gente mayor que sale todos los días a dar un paseíto. Jolín, qué duro. Totalmente. Aquí creo que sí que es un tema de educación, pero educación de verdad. Incluso ser más coercitivos con este tipo de conductas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque están poniendo en riesgo no solo su propia vida, el peatón que va andando por la carretera, sino ponen en riesgo un montón de vías. Es muy complicado entender, a mí me resulta muy complicado entender cómo hay tantos atropellos en carreteras convencionales, en autovías, en autopistas, y decías, vale, hay un porcentaje que es cierto que son pues empleados de grúas, agentes de tráfico, Claro. gente que, bueno, tienen que estar ahí, operarios que están arreglando una carretera. Por eso hace un par de años, creo recordar, se modificó una legislación para darles un poquito más de protección. Gente que ha tenido un accidente y se baja del coche mal o no señaliza adecuadamente. Sí, pero es que sigue siendo muchísima gente, Fernando. O sea, me parece increíble y creo que esto sí requiere una reflexión para hacer una educación efectiva. El año pasado, no sé si recuerdas, Fernando, que lo tratamos en la tertulia de Auto FM, aquí al lado de Valladolid, en Tordesillas, no, en Simancas. Sí, lo recuerdo, la chica que fue a cruzar, sí. Un adolescente para coger el autobús y llegar a tiempo a casa, no le daba tiempo a bajar por un túnel que hay por debajo de la autovía para cruzar la autovía de lado a lado con total seguridad, y por desconocimiento, por juventud, por falta de educación, se metió en la carretera y no llegó ni a la mediana, porque es una autovía que tiene muchísimo tráfico, que los coches circulan a 120 kilómetros por hora. Además, hay justo una curva en la que los conductores es prácticamente imposible que la puedan Visibilidad nula. anticipar. Es que es un caso que ha sucedido, que le tenemos aquí, que es que no nos lo tiene que contar nadie. Y eso solo se resuelve con educación, con mucha educación. ¿Que se pueden poner medidas técnicas para que los laterales de las autovías y autopistas sean más altos? Sí, pero eso cómo se resuelve es con educación. Pues efectivamente, educación vial en los coles y en las escuelas. Estamos metidos, José y yo, en un proyecto muy interesante de educación vial y eso que a ver si nos sale, porque es, aparte de que es una cosa a la que nos dedicamos, pero también yo lo veo siempre como un aporte a la sociedad muy interesante. José, como motero, te hablo ahora. Como motero, y tú también como motero, esto preocupa. Desde 2012 el único medio de desplazamiento que ha aumentado la siniestralidad es el de los motoristas, un 37%. Han pasado de 218 a casi, o por apenas 300 fallecidos. Sí, pero ¿qué es lo que no ha cambiado en estos últimos 10 años? Pues que las carreteras son las mismas, solo que no se las ha arreglado, pero ni un poquito. Que los guardarraíles son los mismos y aquellos que tienen protección para motoristas, pues se puso hace muchos años y no se ha vuelto a poner prácticamente ningún tramo con esa protección. Al final, las carreteras están llenas de cuchillos que son letales para motoristas y para ciclistas. Y si por un lado queremos tener una movilidad más sostenible y queremos animar a que la gente viaje en vehículos más sostenibles, porque no tiene sentido que una persona viaje en un vehículo de 1.000 kilos o de 2.000 kilos, como es en la actualidad, y va mucho mejor en una motillo de 150 kilos, por poner una cifra, tiene más sentido a todos los niveles. Claro, ¿y qué pasa? Que en el momento que salen de la circunvalación se van a encontrar que en cada curva tienen una cuchilla y que además en cada curva hay gravilla y en cada curva hay un bache. Es la realidad, es así de dura. Es la realidad de los motoristas. Mucho cuidado ahí fuera, chicos. La cifra de ciclistas fallecidos permanece constante, pese a que en estos últimos años ha habido un aumento brutal de la afición a la bici, el mountain bike, las salidas de bicicarretera. Cada vez hay más marchas cicloturistas. Ya sabéis que yo hago mis pinitos como motorista, a veces de seguridad vial en carreras ciclistas, y cada vez hay más y más eventos. El reto es no aumentar la siniestralidad. Pues sí, y aquí el hecho de que cada vez haya más ciclistas y sin embargo se mantenga la accidentalidad y la mortalidad, ojalá sea cero, pero de momento no hemos llegado a ella,
tiene que ver, fíjate, y es una hipótesis que lanzo, las redes sociales. Porque, por un lado, cuando hablamos de educación vial o cuando hablamos de seguridad vial, tenemos la educación vial, educar a la gente a que lo haga bien. Pero en el ámbito de los ciclistas, además, hay otra variable que es la de la vergüenza. Y es que hay muchísimos ciclistas y muchísimos usuarios de coche que han grabado conductas muy temerarias y muy peligrosas para los ciclistas en carretera. Y esas, además de hacerse virales ese tipo de conductas en las redes sociales, han llegado incluso a la televisión. Mi hipótesis es, a lo mejor hay gente que respeta un poco más a los ciclistas, no solo por convencimiento propio, sino por la vergüenza de pensar que en cualquier momento le pueden grabar y puede salir en las noticias o puede hacerse un vídeo viral. No obstante, en noviembre, me parece que fue en noviembre, vino un niño de intercambio de Estados Unidos a mi casa. Y nos movimos mucho por carreteras convencionales, a ver castillos, a ver pueblos y tal, y le chocó muchísimo el tercer ciclista que adelanté, que me dijo, jope, ¿con qué cuidado adelantas a los ciclistas? Digo, hombre, en España se adelanta a todos. Digo, en Estados Unidos, ¿qué distancia hay que dejar? Dice, bueno, más o menos para no tirarles al suelo. Digo, hombre, ¿cómo que para no tirarles al suelo? Claro que no hay que tirarles al suelo. Digo, aquí es 1,5 metros, pero ya la inmensa mayoría de la gente deja 2 metros, vamos, deja un espacio muy grande porque ya estamos bastante concienciados. Y me chocó esa reflexión que me hacía y que luego lo vimos en diferentes ámbitos, porque claro, no íbamos solos por la carretera, igual que nosotros teníamos cuidado para adelantar al ciclista o al grupo de ciclistas, lo tenían también los coches o los vehículos que nos precedían. ¿Qué sucede desde 2012, en la última década, en cuanto a fallecidos? Bueno, pues te digo, los peatones, 11% de disminución, los que viajaban en turismo, 23% de disminución y en camión un 34% de disminución. Pues en la parte de los peatones no te sabría decir por qué es, porque yo creo que tendría que haber un año que hubiera un 100% de disminución y ya está, y que no falleciera ni un solo peatón, porque un peatón no tiene que estar ni por la carretera ni por la autovía. Y el descenso en turismos, por supuesto, lo tenemos que ver en las medidas de seguridad, y el descenso de fallecidos en camiones, a pesar de que hay muchísimos más camiones, también lo tenemos que ver en esas tecnologías que hay aplicadas, con lo cual creo que la industria de la automoción se puede atribuir, sin miedo a equivocarme, que han sido capaces de disminuir un 23% la mortalidad de los turismos y un 34% la mortalidad de los camioneros. En el siguiente tema vamos a hablar de la mortalidad infantil. La mortalidad infantil porque en 2023 se registra un total de 22 fallecidos entre 0 y 14 años. La segunda cifra más alta de los últimos 10 años, solamente por detrás del 2014. Este es un tema en el que estoy plenamente sensibilizado porque estoy en ese momento en el que mi hijo ya quiere hacerse el mayor con 11 años y ya quiere venir solo desde el cole. Y estamos ahí en pleno momento de que entienda cómo tiene que cruzar, cómo tiene que mirar, que muchas veces va despistado y el otro día en vacaciones tuvimos ahí un pequeño susto que cruzó como un rayo sin mirar y esto sí que es educación vial y esto sí que tenemos que meterlo en los casi desde las guarderías a capón. Totalmente. Y fíjate, yo diría, más que a capón, debemos como adultos ser muy responsables cuando estemos con niños y cuando no estemos, en ser peatones perfectos. O sea, da igual que no vengan coches. Si el semáforo para peatones está en rojo, no se cruza, porque esa es la forma en la que ellos van a entender que de verdad no hay excepciones en la seguridad vial. Y también cuando vamos dentro del coche. O sea, si el niño entiende que nunca jamás ha habido una excepción y siempre se ha abrochado el arnés y siempre se ha abrochado el cinto, eso lo va a seguir llevando adelante cuando sea adolescente y cuando sea adulto. O sea que lo más importante para reducir esa cifra, que más adelante, cuando tengamos más datos técnicos, profundizaremos en ello, a lo mejor a mitad de año o a final de año tendremos más datos para poder ver qué ha podido suceder ahí. Pero lo que sí debemos hacer, abuelos, tíos, padres, madres, todos, cumplir escrupulosamente todas las normas de circulación como usuarios de vehículo y como peatones cuando haya niños cerca, sean los nuestros o sean de otros. ¿Y eso en qué se resume? En que siempre deberíamos ser peatones perfectos y usuarios de vehículos perfectos.
Hablabas ahora de los abuelos. El grupo de 65 en adelante, 65 años o más, concentra el 18% de los fallecidos, 206 personas, que supone un descenso de un 10%, un 24% menos respecto a 2022. Pues el colectivo de personas de más de 65 años, lo primero que hay que decir es que no se ha actualizado la cifra de 65 años. ¿Por qué? Porque hace 20 años las personas tenían una esperanza o teníamos una esperanza de vida mucho más corta. La gente estaba muchísimo más castigada muchísimo antes y ahora mismo las facultades psicofísicas de la mayoría de las personas superan, vamos, de lejos. Totalmente. Ha cambiado todo muchísimo. Además, estamos con una pirámide invertida a nivel demográfico, con lo cual cada vez hay más gente dentro de ese grupo. Hace 2 o 3 años, en un panel de expertos, estuvimos debatiendo sobre si ese límite de 65 años habría que subirlo como mínimo hasta los 70, 72, para que a nivel estadístico tuviera un poquito más de sentido. Una vez más, lo que nos demuestran las personas mayores es que no podemos, no debemos, me encantaría no hacerlo, estigmatizarles en ningún ámbito. Tienen más experiencia, tienen más vida, meten la pata como nosotros, como el resto, pero no más, la meten igual, con lo cual me alegra que haya una estadística de tráfico en la que salgan beneficiados, porque normalmente salen perjudicados básicamente porque hay más. Es que hay más y además se mueven más. ¿Por qué? Porque antes los niños iban y venían del colegio andando hace años. Ahora, el que más y el que menos, el abuelo va por el niño al colegio o le lleva la actividad extraescolar o le lleva al cumpleaños o le lleva no sé dónde. Entonces, ha cambiado muchísimo la sociedad y, por favor, no estigmaticemos jamás a las personas mayores. Y para ir cerrando ya este balance de la siniestralidad 2023, vamos a hablar de si se usa el cinturón de seguridad y el casco en España. En cuanto al cinturón de seguridad, 138 personas que viajaban en turismo y furgoneta no hacían uso de él. Eso es un 24,8% de los fallecidos. En caso del casco, apenas 8 de los 286. Estamos hablando del 2,7%. Yo creo que el casco ya es un tema que se usa y es una cosa superada. Y tampoco hacían uso de este elemento de seguridad del casco 9 de los ciclistas fallecidos, que es un 20%. Pues estos datos a mí me parecen de los más importantes que vamos a tratar. El primer dato es que la Dirección General de Tráfico, cuando presenta esto, habla de accesorios de seguridad, como si el cinturón de seguridad o el casco fuera un accesorio. No, no es un accesorio, es un elemento de seguridad. Hay mucho debate con que si hay que llamarlo accidente de tráfico, siniestro vial, no sé qué, no sé cuál, porque es que el lenguaje puede hacer que interpretemos una cosa u otra. Señores, no podemos llamar accesorio de seguridad a un elemento como el cinturón de seguridad o el casco, porque directamente desde la propia administración pública le estamos rebajando autoridad a ese elemento que salva vidas. Y luego los datos que has dicho están claros. Las personas que usamos coche pasamos muchísimo más de la seguridad que los moteros y las personas que usan bici también pasan más de la seguridad que los moteros. Y sin embargo, los que fallecen, vamos, los que se ha incrementado, se ha disparado la mortalidad es en los moteros. Ojalá nos pareciéramos todos un poquito más a la inmensa mayoría de moteros, que son gente responsable, gente cuidadosa, gente que mira por la seguridad vial y que, por cierto, la inmensa mayoría de las iniciativas de seguridad vial que hay desde clubes y desde la sociedad civil vienen de moteros. O sea que chapó por ellos y un abrazo para todas esas familias que han perdido seres queridos, no en este año, sino desde que existen accidentes de tráfico. Bueno, pues teníamos la tentación de hacer este programa un poquito más largo con más información que os queremos hacer llegar. Pero hemos pensado, José nos lo ha dicho y yo creo que con buen criterio, que es mejor escuchar este programa con calma, con tranquilidad y asumir un poquito todos estos datos, que vayas un poco haciendo tu composición de lugar y como tú nos has pedido, José, para el siguiente programa ya analizamos en detalle las medidas que la Dirección General de Tráfico quiere proponer para mitigar los fallecidos en accidente de tráfico. ¿Te parece? Me parece perfecto, pero que ninguno de nuestros oyentes espere
que esas medidas que va... No hagas mucho spoiler, ¿eh? Es que son ocurrencias. Es que me da una rabia. Yo no sé si es que quieren tapar el ruido mediático del número de fallecidos con ocurrencias, porque no tiene ni pies ni cabeza. Pero sí, Fernando, vamos a dejar que la gente lo repose durante unos días, nos mande correos electrónicos, nos pregunte dudas, haga comentarios, etcétera, y luego ya grabamos ocurrencias Made in DGT. Pues ya sabéis, dudas, sugerencias, cualquier cosa que queréis que analicemos, que José le eche un vistazo. info@autofm.es, info@autofm.es. Y también que sepáis, si estás escuchando esto en podcast, que sepas que tienes el contenido de los podcasts, también lo puedes tener en YouTube. Y si nos estás viendo en YouTube, pues que sepas que en cualquier plataforma de podcast, ahí también tienes el contenido si prefieres digerirlo conduciendo, haciendo footing y no quieres tener la pantalla delante. Así que ya lo sabéis. Un abrazo grande, José, y en breve estamos con el siguiente episodio. Un abrazo, hasta el próximo episodio. Y a vosotros, pues eso, un abrazo gigante. Ya sabéis, aquello de YouTube que siempre me ha hecho ilusión decirlo, lo voy a decir hoy, hombre, activar, lo dice muy bien nuestros amigos, nuestro amigo Fabio Lagunar del canal Amigo Baloncesto Prisma, el activar ¿cómo es? Activar las notificaciones y tocar la campanita, ¿cómo es, José? Dale like, suscríbete y activa la campanita. Bueno, tienes la mitad de gracia, que lo que lo hace él, pero hombre, bueno. Pero bueno, ahí está. Pues lo dicho, nos seguimos viendo y nos seguimos escuchando. Un beso grande para todos. En la radio también hablamos de coches. Auto FM en Onda.